Hola, buen día. Soy la doctora Perla Sepúlveda Lerma, otorrinolaringólogo y especialista en cirugía de sueño y trastornos respiratorios del sueño. Actualmente soy la presidenta del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cervicofacial del Estado de Nuevo León. Y es un gusto participar en estas jornadas médicas, doctor Rodrigo Barragán, donde fuimos invitados para hablar de estos temas que nos apasionan, como la apnea obstructiva del sueño, algunas urgencias en otorrino y el vértigo, que es uno de los temas que más nos competen como médicos generales, médicos familiares y otorrinos laringólogos. Bien, les voy a hablar el día de hoy acerca de la apnea obstructiva del sueño en niños, porque también es un padecimiento que sufrimos desde edad muy temprana. Normalmente lo asociamos a hombres adultos roncadores, pero la realidad es que desde muy pequeños pueden empezar a tener este tipo de problemas. Y vamos a empezar a definir lo que es la apnea obstructiva del sueño. Sucede cuando hay un bloqueo de la vía aérea superior, que en eso somos los especialistas, los otorrinos, la vía aérea superior secundario a una obstrucción o a un colapso muscular. Esto se presenta con ronquido y respiración oral, que son los principales síntomas, pero realmente vamos a tener una variedad grande. La apnea obstructiva puede ser causada por hipertrofia de las adenoides y las amígdalas, que esta es la causa número 1, pero también hay otros factores importantes como el sobrepeso y la obesidad, que desgraciadamente tenemos el vergonzoso primer lugar de obesidad infantil, por algún tumor de crecimiento en la vía aérea superior y en algunos pacientes sindromáticos, que estos no nos podemos olvidar de ellos. El más común el síndrome de Down, pero tenemos muchos otros comunes como el Pierre-Robin y otros que pudieran tener alteraciones craniofaciales y predisponer a apnea obstructiva del sueño. La prevalencia de esta enfermedad en la población pediátrica es alrededor de 1.6% de la población general, pero puede aumentar hasta en 8.4% en miembros de la familia que compartan ciertas características o tengan el antecedente de apnea obstructiva del sueño. Y aquí vemos en las fotos cómo una respiración normal debe ser a través de la nariz y cuando hay una apnea hay un colapso total de esta vía y cuando hay una hipoapnea no hay una obstrucción total, sigue pasando ligeramente el aire, pero de todos modos este aire no es lo suficiente para oxigenar al paciente, puesto que la saturación de oxígeno sigue bajando. Esta apnea obstructiva del sueño en niños fue descrita por primera vez en 1976 y a diferencia de los adultos tienen un esquema muy diferente, unos síntomas que se presentan completamente diferente a los adultos e involucran trastornos neurocognitivos, conductuales, metabólicos y cardiovasculares. Vamos a ir hablando poco a poco de ellos. En 1981, Guilleminot, que es uno de los pioneros de la apnea obstructiva del sueño, lo describió como esto, que no podíamos confiarnos porque no eran los síntomas iguales a los de los adultos. ¿Qué síntomas tenemos? Tenemos, número 1, ronquido audible o una respiración ruidosa durante el sueño. No todos los niños roncan, pero sí pueden tener respiración ruidosa. Esos niños que estamos a un lado y se escucha donde está entrando el aire con cierta dificultad. Tener pausas al respirar, hacer apneas totales o hipoapneas que les mencionaba que es una obstrucción subtotal. Tener respiración oral o bucal. Los niños ya no utilizan la nariz puesto que siempre la traen tapada. Tienen voz nasal, voz gangosa donde no están respirando adecuadamente. Son niños que tienen un sueño muy intranquilo, le dan la vuelta a la cama 1000 veces y las mamás o los papás se quejan que desacomodan todas las almohadas, se duermen en cierta posición y amanecen totalmente volteados porque tienen un sueño muy intranquilo. Tienen somnolencia diaria en el día y se presenta mucho también como irritabilidad. Los niños no tanto andan cansados como los adultos que se andan quedando dormidos en todos lados, pero más bien se vuelven muy irritables. Hay una hiperactividad durante el día y hay problemas de conducta. Tenemos muchos niños sobrediagnosticados con trastorno de déficit de atención y no es tal más que no están descansando y por eso tienen muy poca capacidad de atención, de capacidad de enfocarse a algo y los maldiagnosticamos con TDA. Son niños que también pueden tener eventos de sonambulismo o terrores nocturnos. Los terrores nocturnos los vemos como despertares muy aparatosos donde gritan, donde sienten que estaban teniendo un terror real. Niños que presentan enuresis a edades ya tardías donde no deben de hacerse pipí en la cama.
Niños que tienen necesidad de siestas, después de los 2 años, realmente un niño no necesariamente tiene que hacer siestas, pero estos niños como tienen un déficit de sueño, fácilmente se pueden quedar dormidos en otros lugares. Problemas de aprendizaje, como dije, al no descansar no tienen la misma capacidad para concentrarse y para aprender. Y muchos refieren también cefaleas matutinas. Este es como el general de muchos síntomas que pueden presentar. Existen ciertos factores predisponentes, como les había mencionado, es más común en los niños, un poquito más que en las niñas, en la población afroamericana, en pacientes que tienen padres o algún familiar con historia de apnea obstructiva del sueño, niños que tuvieron como antecedentes la prematurez, porque la prematurez causa cierta laxitud de los tejidos de la vía aérea superior. Obesidad, tenemos muchísima obesidad en nuestro país. Rinitis alérgica, rinitis vasomotora o algún tipo de inflamación en la nariz que contribuya a que el niño deje de respirar por la nariz y empiece a ser respirador oral. Algunas enfermedades neuromusculares que haga que no tenga una fuerza suficiente para respirar y malformaciones craneofaciales que va a predisponer anatómicamente a que el aire no pase tan adecuadamente. Entonces, siempre que vemos en algún niño algún factor de estos, tenemos que buscar intencionadamente que también duerme o que también está respirando. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con una polisomnografía. ¿Qué es esto? Es un estudio que grabamos durante la noche, cómo está durmiendo el niño. Aquí tenemos una foto donde se llena de cables, se toma la actividad cerebral, se ponen electrodos en el cráneo, se toma la actividad de los músculos de los ojos para saber si los mueven, si están en sueño REM, que es el sueño de movimientos oculares rápidos. Se ponen sensores en el mentón, sensores en las piernas para ver si tienen movimientos de piernas. Se pone un sensor de electrocardiograma, se pone un sensor de pulso oxímetro, en fin, se monitoriza todo. Ese es el estudio ideal y lo consideramos el gold estándar. Se hace en un laboratorio y se hace vigilado. Hay una persona que está todo el tiempo viendo que ese pacientito esté adecuadamente grabando la señal, que ningún sensor se le mueva, que ningún sensor se deje de mandar. Tenemos también la polisomnografía tipo 2, que es exactamente lo mismo, solo que esta se hace en casa. Se pudiera hacer en ciertos niños que tengan alguna edad ya más factible para que no se vayan a arrancar, pero definitivamente el estudio ideal es el tipo 1 dentro de un laboratorio. También tenemos otro tipo de estudios que son los tipo 3, que son unos estudios portátiles y son cardiorrespiratorios. No nos va a medir la actividad cerebral, es la foto que tenemos aquí abajo, pero sí nos va a medir cómo el niño está respirando porque se pone un sensor en la nariz para el flujo respiratorio. Perdón, para el flujo respiratorio. Se pone un sensor en tórax para ver cómo están esos movimientos, si hace respiración tóraco-abdominal y un pulso oxímetro para ver cómo está la frecuencia cardíaca y la oxigenación. Esto nos da bastante información para hacer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, pero definitivamente el estudio completo es la polisomnografía completa o tipo 1. Los demás, a lo mejor si no tenemos algo más al alcance, pudiéramos tratar con un tipo 2 o un tipo 3, pero puede ser que nos quede algún sesgo en ciertos diagnósticos porque no solamente se puede presentar como apnea del sueño, puede ir acompañada también con sonambulismo, con terrores nocturnos, con movimientos de piernas inquietes, con alguno otro diagnóstico que puede coexistir junto con la apnea obstructiva del sueño. Y bueno, tenemos que hacer como siempre una historia clínica muy detallada, un examen físico importante y en algunos niños les pedimos estudios de imagen como unas radiografías simples para ver cómo está esa columna de aire, si tiene hipertrofia adenoamigdalina, una tomografía o una resonancia. Pero definitivamente el gold estándar es la polisomnografía tipo 1. Existen ciertos criterios diagnósticos. Al menos uno de los siguientes síntomas, como presentar ronquido, respiración ruidosa, somnolencia o hiperactividad, que se acompaña además con un hallazgo en la polisomnografía, que ya sea que mida algún evento de apnea y hipopnea por hora, y que la presión de CO2 sea mayor de 50 milímetros de mercurio por más del 25% del tiempo total de sueño. Por eso es que para eso necesitamos una polisomnografía completa, que nos va a decir que tiene una hipoventilación. De todos modos, con la historia clínica podemos francamente sospechar este diagnóstico.
Y aquí tenemos los grados de severidad y la diferencia con los adultos, porque a los niños no les permitimos tanto desoxigenarse, desaturarse, ni hacer pausas respiratorias durante la noche. Aunque sentimos que dormimos 5 minutos, realmente dormimos una tercera parte de nuestro día. Inclusive los niños pueden dormir más porque necesitan más horas de sueño. Y es sumamente importante que estén oxigenados porque de eso depende su función cognitiva y su desarrollo. Tenemos menos eventos, menos de un evento por hora les permitimos a los niños para que sea un estudio normal. En los adultos les permitimos hasta menos de 5 eventos por hora. Si el niño tiene de 1 a 5 eventos por hora de apnea o de hipoapnea, entonces consideramos que el problema es leve, a diferencia del adulto que es de 5 a 15. Un problema moderado es de 5 a 10 eventos por hora, a diferencia del adulto que son de 15 a 30. Y una apnea severa en niños es tener más de 10 eventos por hora, que esto para un adulto sería leve, pero para un adulto tendrían que ser más de 30 eventos por hora. Por eso hay que grabarnos estos números. Un niño no le permitimos más de un evento por hora de desaturación por una apnea o una hipoapnea. Y es sumamente importante el examen físico. ¿Y por qué hago mucho hincapié? Porque a lo mejor no vamos a hacer el diagnóstico, se lo enviamos a algún otorrino que se dedique a esto, pero sí debemos de tener ese ojo clínico de no dejar escapar a estos niños, porque son cosas muy obvias que lo vemos en los sobrinos, en los amiguitos, en muchas personas en el día a día. Y uno de esos es el sobrepeso. Obviamente el sobrepeso, siempre les explico, así como la papada del cuello engorda hacia adentro, también se estrecha esa vía aérea respiratoria, se infiltra de grasa y hace que más fácil se pueda obstruir o colapsar. La rinitis alérgica, que es el pan de todos los días. Además, en la ciudad de Monterrey tenemos demasiada contaminación y esa contaminación conlleva a que las personas y los niños frecuentemente estén con la nariz tapada y que eso les perjudique su respiración nasal y empiecen a respirar por la boca. Una desviación septal, una hipertrofia amigdalina, que es de las más comunes. Hay que quitarnos esa idea de que si tiene las anginas grandes, no pasa nada, luego va a crecer el niño y se le van a quitar. La realidad es que no, siempre van a ocupar un espacio y si ese espacio es el suficiente para hacer que deje de respirar, entonces tiene toda la indicación de quitarle esas anginas para liberarle espacio. Lo mismo sucede con las adenoides. Son exactamente igual que las anginas, están detrás de la nariz y si le están obstruyendo lo suficiente como para que el niño tenga una respiración oral, entonces hay que quitarlas, hay que abrir ese espacio. Ver bien este tipo de niños que tienen una facies adenoidea, como esta niña que está aquí abajo, donde está con la boquita abierta porque siempre está respirando con la boca, tienen las ojeras muy marcadas y la típica facies adenoidea. Estos niños, al ser respiradores orales, les forma también algo de micrognatia o retrognatia. Ver la posición de la mandíbula, que no se estén quedando hacia atrás, que no se queden pequeñas. En los niños ver la macroglosia. Una lengua grande puede ser que no sea lo suficiente para espacio para que pueda contenerla y entonces al dormirse se relaja y causa también pausas respiratorias. Un paladar que está colapsado o ojival, que eso es consecuencia de la respiración, lo vamos a ver. Niños que a pesar de comer y demás no están ganando el peso suficiente, una falla en el crecimiento. Y buscar el antecedente de laringomalacia también, porque estos niños que tuvieron laringomalacia ya tienen cierto deterioro en el tono de esa vía aérea superior, van a tener más incidencia de colapsabilidad de esta. Entonces, cualquiera de estos síntomas que pudiera tener, hay que buscarlos intencionalmente. Muy bien. Entonces, es sumamente importante el examen físico, ser muy detallados con los niños, hacer una historia médica completa, como les había dicho, lo importante, hacer un examen físico. Y en estos niños también hacemos endoscopías flexibles o DISES, que son endoscopías dormidos. O sea, ponemos a dormir al niño y vemos cómo se está comportando. Como en este video, no sé si alcanzan a percibir aquí a la lateral, estas son las anginas de los dos lados, pero luego al fondo se ve la epiglotis y la epiglotis vemos cómo se colapsa posteriormente con la respiración, con el esfuerzo respiratorio. Esto es debido a que este niño tiene un antecedente de laringomalacia y todavía la colapsibilidad de sus tejidos laringios es bastante, lo cual le predispone a hacer pausas respiratorias. Tenemos que preguntar intencionalmente sobre malos hábitos,
por ejemplo, la succión del dedo, el uso de biberón, el hábito del labio, estarse mordiendo los labios o utilizar chupones. Porque esto normalmente no lo vamos a hacer en el consultorio, no entra el niño con el chupón o no entra con el biberón, pero directamente preguntarlo y hacerle hincapié a los papás que estos hábitos, estos malos hábitos va a causar malformaciones craneofaciales que lo va a condicionar a tener apnea obstructiva del sueño. Y por ejemplo, aquí les voy a mencionar cómo normalmente debemos de respirar por la nariz. Esta es una respiración normal, pero en ciertos casos ocurre algo como una rinitis alérgica o como en el video un crecimiento de las adenoides allá atrás en la nasofaringe que predispone a que el niño ya no respire por la nariz. Entonces empieza a respirar por la boca. Al respirar por la boca, ¿qué sucede? La lengua pierde su posición natural, que la posición normal y fisiológica es que la lengua esté pegada al paladar, a la porción más alta, porque esto hace un contrapié a los músculos buccinadores. Cuando los músculos buccinadores no tienen quien les esté haciendo la contraparte, que es la lengua, ejercen tal presión que hace que los dientes se enchuequen, se empiecen a juntar en la línea media y colapsan el paladar hasta hacerlo ojival. O en arco, este paladar ojival va a hacer que el piso de la nariz, que es el techo de la boca, se eleve y al elevarse el septum ya no va a tener espacio donde caber. Entonces este niño, por ejemplo, vemos cómo tiene todos los dientes colapsados y el paladar también colapsado. Obviamente tiene apnea obstructiva del sueño y en él, además del tratamiento, tenemos que operarlo de la nariz y hacer una expansión maxilar. Sumamente importante también ver la postura, porque los niños que están buscando cómo respirar mejor tienden hacia adelante como tortuguitas la cabeza para ganar un poco más de espacio. Al moverlo hacia adelante, esto va a condicionar a que respire un poquito mejor, pero a tener otras malas posturas. Por eso son niños que duermen también en posiciones todas extrañas, tratando de buscar un poco más de aire. Aunque no somos dentistas, es importante pedirle al paciente, a ver, abre la boca y verle los dientes, porque el revisar el desarrollo esquelético y dental es el resultado de cómo están respirando. Estos niños que no respiran por la nariz van a tener todos los dientes apilados y todos los dientes chuecos, que es muy sencillo en la adolescencia ponerles ortodoncia y ponerlos alineados, pero los cambios de crecimiento ya no los evitamos. Por tal motivo es muy importante hacerlo desde antes. Ver la posición de la mandíbula, evitar que estos niños tengan una mandíbula clase 2, que es la retrognate, se les va hacia atrás. Entonces, ¿qué sucede cuando se les va hacia atrás? El espacio retrolingual se reduce y al reducirse, entonces ya no van a tener suficiente espacio para respirar y entonces más fácil se van a colapsar en la noche. Entonces, el tratamiento incluye muchísimos aspectos. Número uno, llevar una nutrición adecuada. Hay que evitar a toda costa que estos niños se vuelvan obesos. Sabemos que un niño obeso prácticamente lo estamos condenando a ser un adulto obeso. Entonces, desde muy pequeño, aprender buenos hábitos alimenticios. El tratamiento médico es sumamente importante, controlar las alergias o controlar algo que le esté causando rinitis y que tenga obstrucción nasal. Utilizamos también CPAP, que es por sus siglas en inglés, presión aérea positiva en la vía aérea superior, para que no tengan este tipo de colapsos, pero en los niños no lo utilizamos tanto, ahorita vamos a ver por qué. Los mandamos con el dentista a hacer expansión rápida maxilar y utilizar dispositivos orales, y en algunos está indicado hacer terapia miofuncional. Vamos a ver cada una de ellas. El CPAP, como les mencionaba, es un dispositivo que va a estar enviando aire para que si la vía se está colapsando, entonces el CPAP no va a dejar que se colapse. El problema es que en los niños tenemos muy mal apego, muy fácil se lo arrancan, no tienen la conciencia del adulto de mantenerlo. Puede haber ciertas lesiones cutáneas, pero lo principal y por qué no lo utilizamos tanto es porque al haber presión va a causar aplanamiento facial. Esto es lo importante en los niños, siguen creciendo y cada que le pongamos presión de alguna manera, como en el CPAP, pues entonces va a tener cambios de crecimiento por el CPAP, que es lo que tenemos que evitar. Tenemos también el tratamiento quirúrgico, que es de los que más utilizamos. La cirugía más común es la adenoamigdalectomía, es la primera línea de tratamiento en menores de 2 años, pero siempre tenemos que verificar que no haya enfermedad residual, porque la enfermedad residual
ocurre hasta en el 34% de los niños. O sea, una tercera parte de nuestros niños que operamos se van a quedar con apnea, porque no solamente eran las anginas el problema. Entonces, si esto lo elevamos a niños con obesidad o malformaciones, va a ser más del 40%. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente. Y aquí vemos el ejemplo de un niño con anginas grado 4, donde prácticamente se juntan una con otra y todo el espacio que se abre. Así que quitémonos esa idea de no hay que operar las anginas porque es muy malo, porque se va a quedar sin defensas o por infinidad de cosas que dicen los pacientes para evitarlo. Simplemente hagamos conciencia de los cambios de crecimiento que le vamos a evitar al paciente. Existe también la cirugía nasal, cirugías del septum, de pólipos, hipertrofia de cornetes, atresia de coanas. Esto es sumamente importante porque, le voy a bajar un poquito, perdón, porque los niños teníamos la idea también que no los operábamos de la nariz hasta que dejaran de crecer para no fuéramos a dañar un centro de crecimiento y demás, pero la realidad es que hace mucho más daño el crecer sin respirar por la nariz que lo que pudiéramos modificar de cambios de crecimiento. Así que está indicada totalmente la cirugía nasal cuando es necesario. Tenemos también la cirugía de base de lengua, que es el sitio más común de obstrucción cuando hay una enfermedad residual. Después de que lo operamos de adenomigdalectomía, hay que buscar intencionalmente en la base de la lengua. Mucho más común en los pacientes sindromáticos, por ejemplo, niños Down que tienen macroglosia de por sí. Entonces, en estos niños el éxito, la tasa puede llegar hasta el 88%. No olvidar la base de la lengua, que es un sitio importante. En este niño, por ejemplo, es una niña que tiene un síndrome de Beckwith-Biederman y esta niña fue un cambio radical el hacerle una resección de la base de la lengua mediante coblación, porque en un inicio ni siquiera podía cerrar la lengua, ya después, bueno, vida normal y además mucha mejor calidad de vida porque respira mejor. Hacemos cirugías en la línea media también en niños de síndrome Down y también hacemos cirugías de hipofaringe, porque el segundo sitio más común después de la lengua en la enfermedad residual es la hipofaringe, la epiglotis. Hay que buscar intencionalmente que no tenga colapso en los niños que tuvieron antecedente con laringomalacia. Y el éxito va del 58 al 72%. Aquí vemos unos videos de cómo se colapsa ahí la epiglotis o cómo en el video anterior que les había mencionado, cómo esto puede causar que tengan pausas respiratorias durante la noche. Igual hay que hacer un buen equipo con un dentista, un odontólogo pediatra que vea esto. Va a ser una expansión rápida de maxilar. Va a ser sumamente importante porque el espacio que ganamos aplanando el paladar, que es el techo de la boca, es el espacio que vamos a ganar para que tenga más volumen de aire a la nariz, que es el piso de la nariz. Entonces, esta pared que comparten el paladar, la nariz y la boca debe estar en una posición neutra para que los dos tengan el espacio suficiente, evitar esos cambios de crecimiento. La terapia miofuncional también consiste en la reeducación y de la respiración y la deglución. Consiste en una serie de ejercicios que no les voy a explicar porque hay un montón, pero el fin es hacer ese tono muscular en los músculos de la deglución y la respiración para que no se estén colapsando tan fácil. Y aquí tenemos un ejemplo de una niña que la manejamos en conjunto. Vean ustedes sus primeras fotos, cómo tiene una retrognatia bien marcada, con unos dientes pues bastante chuecos, podríamos decirlo. Tenía hábito de lengua, los incisivos los empujaba hacia adelante y no respiraba, obviamente por la nariz. Después del tratamiento que le quitamos las adenoides y las amígdalas, controlamos su alergia porque también no respiraba adecuadamente por una hipertrofia de cornetes. Se le realizó una expansión rápida maxilar con esos paladares que ponen los dentistas. Se le enseñó otra vez a cómo respirar por la nariz porque se vuelve una mala costumbre el estar siempre con la boca abierta a través de terapia miofuncional. Y miren los cambios radicales de esta niña. Si lo hubiéramos dejado como estaba de pequeña 2 años anteriores, pues hubiera crecido con esos cambios mucho más marcados y cada vez con más apnea. Lo hubiéramos condenado a ser un adulto roncador y con apnea del sueño. Y con estos cambios de crecimiento, pues mejora muchísimo su calidad de vida. Así que no olvidemos que la rama del árbol se desvía mientras está creciendo. Por eso es que es tan importante nuestros niños pescarlos desde pequeñitos, desde 1 año, 2 años, que dejen el chupón, que no se estén chupando el dedo, que no respiren por la boca abierta.
con la boca abierta. Si vemos a un conocido, al hijo de la amiga, a nuestros propios hijos que siempre están con la boca abierta, pues ojo, ojo porque eso no les va a traer nada bueno a futuro. Los vamos a hacer roncadores y el ronquido lleva a una apnea del sueño. Así que las conclusiones son que debemos de trabajar en equipo porque no todos lo resolvemos los otorrinos. Principalmente tenemos que tener el ojo clínico de ver que algo no está funcionando bien, desde pediatras, médicos generales, médicos familiares. El otorrinolaringólogo somos los expertos en la vía aérea superior, pero esto es como ojo de buen cubero el ver que un niño no está desarrollándose como debería. Incluye a los pediatras, a los alergólogos, odontólogos, neurólogos, neumólogos, todas las especialidades que llevan este tipo de diagnóstico, que es la apnea obstructiva del sueño en niños. Y tener bien claro que una adenoamigdalectomía no resuelve en el 100% de los casos. Ya vimos que un 30% se puede quedar con enfermedad residual. Y entonces hay que buscar intencionalmente si tiene factores predisponentes, como cuál, como malformaciones craneofaciales, como una macroglosia por algún síndrome, etcétera. No quedarnos tranquilos de ya mandamos al niño a operar y ya se resolvió su problema, no. No solamente es la cirugía, sino el asegurarnos que el niño respire completamente por la nariz, que no tenga un mal hábito de respiración. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Una bella vista de nuestra ciudad, de Monterrey, la ciudad de las montañas. Y bueno, aquí estoy para si tienen alguna duda o pregunta o comentario. Gracias.